Ya. Ahí estamos. Acá. Ahí está. Vamos a ampliarlo. Bien. Licenciada, una Sí, consulta. dime. Las personas con esquizofrenia pueden tener tendencia a andar en, o que, ¿cómo le digo? A querer estar en espacios oscuros. En espacios oscuros. ¿Entendí bien? Sí, ¿Espacios oscuros me preguntas? sí, licenciada, o estar solos, encerrados en su cuarto y que no. Sí. Esas personas tienen tendencias a las depresiones y lógicamente te vas a dar cuenta que al estar deprimido tiende a meterse en su mundo interno, ¿no? O sea, se aparta de lo demás y, bueno, a ver, si yo estoy triste, ¿no? Yo al menos trato de distraerme o salgo a tomarme un cafecito, algo, pero estas personas no, ellas se meten en su mundo y no quieren salir de ahí, ¿ya? Se encierran. Por eso es bueno tú observar todas esas manifestaciones. Bueno, aparte de lo que ya hemos conversado, que es lo más importante que nos puede ayudar a llevar un diagnóstico, ¿no? De este problema de salud mental, como son las alucinaciones, delirios, eso es muy importante conocerlo, ¿ya? Y licenciada, ¿esa enfermedad se puede llegar a curar o solamente es para tratarla? Generalmente estas enfermedades, miren, con mucha ayuda muchos pacientes se les controla muy bien la enfermedad. En realidad, ha habido casos que incluso las han curado, pero realmente, generalmente toda la vida tienen que llevar sus terapias. Esa es cuestión ya del estudio y el trabajo multifuncional del equipo de salud, ¿no? Cómo va evolucionando el paciente, cómo se compromete la familia a apoyar a este paciente de tal manera que se sienta que él no va a estar solo. Esto es muy importante, que haya un gran compromiso por parte de la familia en las terapias, en el cuidado, en la atención, en los controles, eh, que lo lleven a su médico en sus indicaciones que nos da el profesional, ¿no? Ellos te dicen, a ver, traiga al paciente, porque esos pacientes los puedes llevar en casa, los puedes tener en tu casa, salvo que esté en una crisis psicopática, ¿no? Entonces, este paciente, si está en la fase aguda, como habíamos dicho, eh, ahí es necesario, incluso hay ciertos casos de hospitalizados. Sí, así es. Aquí estábamos viendo, aquí, un ratito, por favor. Ahí está. Ven, estos pacientitos, ideas delirantes, ven, estábamos viendo delirio de persecuciones, de culpa, de grandeza. Un ratito, no es la parte. Un ratito. Acá está. Ya. Aquí está, miren. Por ejemplo, tenemos que el aplanamiento afectivo, o sea, expresión facial inmutable, o sea que ni se inmuta, no tiene esas expresiones como tenemos cuando nosotros tenemos expresiones de alegría, que estás riendo, o de repente que estás pensando, o sea, características físicas que conocemos normalmente, ¿no? El paciente de afecto embotado, significa que esta persona no tiene la cara a los pero en el caso de este señor, este paciente, o sea, significa crónico, significa que es todo el tiempo, ¿no? O sea, la cronicidad significa persistente, ¿eh? No lo acompañado por una vida determinada, nada de eso. Hay, como les digo, su autocuidar personal, porque no se cambia ropa, no le importa estar en dolor ni nada de eso, ¿no? Falta de persistencia en el trabajo o en la escuela, si está estudiando, ay, hoy día no me va. Pues muchas veces en el trabajo tienen una buena historia laboral, ¿no? Falta de energía física, mental, ¿no?
para experimentar interés o placer de algo, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, normalmente a nosotros nos encanta hacer algo, ¿no? Yo sé que a ustedes les encanta con su celular. Yo sé, a mí también me encanta ahora. Por ejemplo, me encanta pegar mis plantas, hacer un gusto, ¿no? De que es algo natural. A las chicas les encanta leer, a las chicas que les encanta bailar. Pero en el caso de ellos, no, pierden el interés o el placer de hacer algo, ¿sí? Entonces, o carecen de actividades o intereses recreativos, no les llama atención. Pueden mostrar un decremento de las actividades, incluso interesadas del aspecto sexual, ¿no? En el que hay disminución del libido. Muchas veces también se produce por la también capacidad para sentir intimidad y proximidad, ¿eh? Hay relaciones restringidas con cosas semejantes, o sea, como que todo el mundo como que se ha amenazado, ¿no? O sea, con otras personas, ¿no? Entonces, la atención está muy alterada en la esquizofrenia, cuando hay episodios psicóticos, lógicamente alterada, necesita problema para concentrar su atención, o es capaz de concentrarla esporádicamente, o por ejemplo, la fase aguda, ¿no? Como la enfermedad, pero usted dice, era con una bronquita, dichos términos, ¿no? Que si conversábamos con usted, itis, inflamación de los bronquios, pero en el caso aquí de la esquizofrenia es otra forma como nos hablamos. En la fase aguda, que enfrenta al paciente, ya, aquí se caracteriza porque presenta un episodio psicótico agudo. ¿Qué significa episodio psicótico? Que es una manifestación, como decía, de delirios, alucinaciones, habíamos hablado hace un rato, pero de una forma muy alzada, ¿no? Entonces, si van las entrevistas aquí, los miembros de la familia, no, este paciente, no, es decir, con compromiso de toda la familia. Tiene que haber un compromiso familiar en cuanto a lo que es la atención y el cuidado de su ser querido que está enfermo. ¿Ve? Muchos pacientes son incapaces de explicar de manera fiable su historia. Claro está, es que él está enfermo, no recuerda muchas veces qué es lo que está presentando en ese momento. Es importante tener la presencia de la familia, la atención a la asistencia, aquí el caso de posibles suicidios. Eso hay que tener mucho cuidado en la fase aguda o de crisis, cuando se están presentando estos episodios psicóticos agudos, ¿ya? Hay mucha tendencia suicida, hay que tener cuidado. Por eso es que estos pacientes, como les explico, tienen que estar medicados. Las intervenciones psicosociales en esta fase van destinadas, por ejemplo, a reducir las relaciones en entornos o episodios de la vida que resultan sobreestimulantes o estresantes. Es decir, si hay muchos problemas en la familia de estrés, de gritos, de mala comunicación, eso hay que evitarle a este tipo de pacientes, porque lo van a alterar y lógicamente es un factor desencadenante de estas crisis. Fomentar la relajación, ¿eh? Por ejemplo, seguro que ustedes deben saber algo del yoga, ¿no? De respiratorias, cómo respirar adecuadamente. Eso es importante. Que tanto la familia como el paciente debemos hacer eso. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar muchísimo a la familia a sobrellevar este problema y a la paciente a tratar de controlar estas situaciones. Es importante la relajación, ejercicios respiratorios, yoga, incluso que ayuden en esto. Una vez de funciones de tolerantes, por la profesional que deben para llegar a este especialista, a este tipo de pacientes, el personal que importa, y la oferta para poder brindar atención adecuada a este tipo de cosas por salud mental. Hay algunos que de repente está buscando todo lo que corresponde con las. Entonces van a trabajar a un instituto de salud mental, no saben, porque ahí en un momento estas clases nacen muchas, intereses de los padres de alumnos por ser un privado, está en un instituto de salud, ¿no? Aquí, por ejemplo, nace psiquiatra, es muy importante su trabajo de muy importante la interacción del psiquiatra familiar del paciente, porque tiene que para poder llevar a la su paciente. Otra institución informativa, es una forma formal, sobre el debate de admisión de muchísimas personas, hay dos psicólogos, que ayudan a la familia como al paciente, ¿no? Es interesante porque es un escenario. Por ejemplo, como enfermedad, por ejemplo, la salud, cabe considerar, por ejemplo, que el tratamiento muchas veces va en régimen ambulatorio, pero cuando el paciente ya está controlado, ya se puede llevar en con vacunaciones médicas, no le deben faltar sus terapias de recetificación. Aquí se tiene que intentar abordar de manera total. Pero de tipo, ayudar a la familia para llevar a cabo. Bueno, se ve posible en una hospitalización, y la necesidad de usted ve que la familia de todos los ¿no? La persona social, y medios son muy comparados de estimularlos en las de las adicciones, pero y el gobierno peruano a cada estrategia mental, en la cual son refiere al paciente de la familia, que todos disponibles a la comunidad. Hay familias que tienen ciertos recursos económicos en los cuales ellos pueden salir a comprar las terapias adecuadas para su requerido. El tratamiento farmacológico es definitivamente más en crisis aguda, fase aguda, el paciente en un inicio se dedican unos cócteles medicamentosos, producción emocional en ellos, y adicciones, por ejemplo, la vida de pacientitos, se da la adicción
bonitos y peligrosos para él y los demás, ¿no? O sea, y monitorear para que puedan ver también que sea adecuadamente con la ¿ya? Ajá, por ejemplo, no una fase, ¿no? De estabilización. Ya, usted va a poder ver mm, fase de habilitación o post-clínica, ¿no? Que corresponde, por ejemplo, a los 6 meses posteriores a un episodio. Ya soy episodio de la fase clínica, digamos, la fase que estábamos conversando después del episodio corto, va recuperando sus funcionalidades, es decir, se va adaptando nuevamente a su entorno, progresivamente continúa intervenciones psicológicas, dado el decidido. ¿Qué significa decidido? De que puede caer, ¿ya? Obviamente, evitar la supresión prematura de medicamentos. Esto es muy importante. Es un medicamento farmacológico, ¿no? Antipsicótico, segura. Pero medios ellos van a ir reduciendo posteriormente las dosis. Desde que tuvo ese episodio, de 6 meses, por lo menos ya empieza a hacer un también emocional del paciente, va reduciendo las dosis, ¿ya? No sé, ese paciente que presenta una completa, lo que preguntamos, señorita, ¿no? La medicación que había administrado alguno a 12 meses, si es posible, que había un nivel de retirada por medicación, a veces al menos varias semanas, pero muy lentamente, ¿ya? ¿Qué significa eso para tanto? Y resistentes. Hay pacientes que presentan esas manifestaciones complicadas, en la cual las terapias cognitivo-conductuales les ayudan muchísimo. ¿Qué significa estas terapias? Con ayuda de psicólogos, psiquiatras, son terapias, o sea, son sesiones de psicoterapia y de conversaciones para él, con él, ¿ya? Acerca de todos los síntomas que él ha estado presentando, ¿ya? Positivos o negativos, que ya los hemos manifestado hace un rato. Y tenemos, por último, bueno, vemos la fase estable o de mantenimiento. ¿Qué significa esto? Una vez que pasó la crisis aguda, vino la fase de estabilización del paciente, y luego viene la fase ya estable o de mantenimiento. Es decir, que el paciente después de ya del año que tuvo el último episodio, se va a mantener con esas terapias. Estos pueden no presentar ningún síntoma o, por ejemplo, normalmente pueden presentar una tensión, irritabilidad, pueden presentar depresiones, ¿no? Pero por eso se le mantiene todavía con terapias para que no puedan recaer, ¿ya? En algunos pacientes pueden persistir los síntomas positivos, pero en mayor magnitud que en la fase aguda, ¿ya? Menor magnitud. La medicación es frecuente, ¿ya? En los pacientes con esquizofrenia en la fase estable, o sea, para las condiciones de comorbilidad, o sea, que pueden recaer, ¿ya? La retirada de la medicación debe llevarse a cabo de manera muy gradual y que esa se debe monitorear, debe evitar una visión física completa, plano, psicoterapia para resolver el problema, hablar, la selección de ellos, la técnica, puede estar ahí, biológica. ¿Qué significa eso? Que puede haber equilibrio en el cerebro, puede haber enfermedades de también como infecciones del tipo cerebral, como que los neurotransmisores que se van a liberar, por ejemplo, las dopamina, la dopamina, etcétera, ellos se pierden de pacientes que reciben químicos a través de terapias de medicamentos, ¿ya? O a veces también dicen, según investigaciones, reacciones virales y trastornos del sistema inmune. Bueno, pues a veces en cuanto a tipos de palabras que se dicen, no hay brutales, neuropsicología, por ejemplo, hay factores ambientales, ¿no? Que presentan genética de problemas, esa sea la enfermedad, ¿no? Y en estos casos, posibles factores incluyen los ambientales, por ejemplo, también los factores familiares, tenemos sociales, ¿no? Que influyen en la vida del cliente. Tenemos, por ejemplo, ha habido casos de personas que han tenido problemas también a hablar de RH, ¿no? En realidad, no sé, de la gestación, ¿no? Los hijos en contacto antecedentes sociales todavía. En los procesos, por eso no tienen que específico, ¿no? Quizás los hijos completos de los objetos observados se los negativos, pacientes que tienen pronóstico, ¿no? Tengo las también que hay incompatibilidad del factor RH, ¿no? Dice que como un factor biológico, ¿qué significa el factor RH? El factor RH es la incompatibilidad sanguínea. Por ejemplo, hablan mucho, ¿no? De que una mujer tiene un factor RH negativo y pasa un hombre tiene un factor RH positivo y efecto llega lógicamente el positivo de PA, ¿no? Allí se presenta un problema que se llama la incompatibilidad sanguínea, ¿ya? O de RH. Incluso en el niño se presenta la eritrocitosis, que es un tema muy serio. Entonces, en esos casos, se tiene que ponerle una madre que es la que se saca un positivo, efectivamente la señora que recibe una vacunación a RH para la detección de otro que se asume ese riesgo, es el cuidado de la madre y el embarazo, muy importante. Por eso es que la gente debe tener un cuidado muy, muy minucioso durante su embarazo. Es muy importante, ¿ya? Entonces, es muy importante que tengamos profesionales de salud que se pueden encontrar también en los negativos del estrés, el malestar, el consumo de tabaco durante el embarazo, el consumo de drogas, imagínense, en los síntomas psicológicos sobre ese agua. También hay factores familiares sociales, ¿no? Vamos a ver en las familias disfuncionales, que todo el que viven en las familias de todas esas situaciones, para ver qué momento de niño, niña, la paranoia. Ese tipo de cosas también pueden incluir la mayoría de alucinaciones, ese tipo de pueden ser también visuales, ¿ya? Alucinaciones visuales, ¿ya? Pero los trastornos afectivos de la lenguaje síntomas catónicos que voy a matar, les explico, ¿no? La esquizofrenia paranoide puede ser un tipo de condición de una síntomas de años, difícil de episodios de eliminados. Hoy en día la esférica esquizofrenia desorganizada, los trastornos afectivos son tareas y las alucinaciones transitorias es frecuente por un de una niña, se comunica como ¿no? Por ejemplo, la actividad superficial inadecuada, ¿no? Por ejemplo, cometer sonrisas, como pasiones sin de cosas que no tienen sentido, ¿no?
se escuchan unas cosas sonoras, ¿no? También tienen una forma de tirar al hablar, tienen muecas, necesitan muecas, movimientos de manos, burlas, quejas, hipocondríacas, certidumbre. ¿Qué es la hipocondría? Viene a ser una manifestación en la cual siente solo se crea ideas, ¿no? De verdades, de cosas, que llaman la lea, repetición de datos, ¿ya? Ahí también tenemos, ¿ver? Este tema es bien largo, chicos. El pensamiento aparece desorganizado, el lenguaje es divagatorio, incoherente, más de propósito, o sea, no sea afectos, no cognitivos. Generalmente había muy igual, la vida de imagen desorganizada, la actividad de razonamiento y tipo de forma ya hay los psicópatas, ya que podrían de hiperkinesia, el estupor, o sea, la kinesia movimiento, ¿no? Y el estupor que se quedan como en estado así, sin movimiento, ¿no? Lo voy a tomar la misma señal, ¿ok? Durante el periodo de tipo de manipulación, actitudes rígidas y encorsetadas. De verdad, otra actividad de esta forma, el cual tipo un tipo de estupor muchísimo, ¿ya? Acción, cabeza, o sea, es un paciente que no se mueve, posición psicótica, negativa, muscular, ¿no? No se mueven. Actividades perseveración, felicidad también, ¿no? Dice el trastorno, dice el niño, dice, las pautas del diagnóstico de la esquizofrenia. No satisfacen pautas de tipo aquí tenemos tipo de tipo prolongado, o sea, después de esos episodios psicópatas, ¿no? Positivos en la el estado depresivo que aquí hemos destacado fuentes de pensar, ayudas. Una registro visual, el estado crónico, se produce una clara evolución progresiva hacia los estadios finales, que representan la resistente de los depresivos. Todavía sigue un restaurante de actividad sexual de rendimiento real, el crecimiento social de los hijos y el trabajo, síntomas característicos. Es decir, esta es por eso nosotros conectamos algo o en un caso de esos mejor hay que ayuda chica. El médico se de poder diagnosticar esta enfermedad. Nadie quiso ser una persona de uno puede ser brillado, ¿no? Y también la medicación, ¿ya? Pero las personas generalmente las personas que se tienen en su vida, lo puedo pasar por varios brotes de cuadro. Que sufren enfermedad de brotes, no de 15 minutos, no que la persona muy mal y piensa que casi no hay. Pero saben ese problema. Los síntomas pueden desarrollarse durante meses o años, ¿no? Puede desaparecer y puede estar requeridos y rendido en enfermedad. Tenemos síntomas de esquizofrenia. El tratamiento. Efectivamente, el medicamento hay educar a la familia, varios cuadros, es muy importante. Los objetivos no pueden ser los psicóticos, ¿ya, chicos? Efectivamente incluyen una serie de carácter clínico con médico social y la psicoterapeuta y hacen sesiones de psicoterapia que vienen a hacer conversaciones con el paciente, en otras van a haber conversaciones con la familia también para que se involucren en el cuadro, ¿no? O sea, ayudar a su ser querido, ¿ya? Establecer y mantener un vínculo terapéutico, vigilancia del estado del paciente, es decir, educación sanitaria, su tratamiento, objetivos, es reducir los síntomas agudos, prevenir los daños, controlar la alteración de las conductas de este paciente, recuperarlo, establecer y reforzar su relación con el vínculo familiar y seguir sus tratamientos a corto, mediano plazo y largo plazo. Fase de estabilización, definitivamente adaptación a la comunidad. Si el trabajo estudia, volverlo al trabajo y al estudio. Existen estrategias sanitarias sobre la atención en este tipo de pacientes, ¿ya? El paciente durante esa fase estable, mejorar el proceso y asegurar el máximo del progreso en el tratamiento, ¿ya? Y evitar los episodios de recaídas. Ahí están las recaídas, miren, ¿eh? Las recaídas en muchos casos son inevitables, se deben evitar esos factores externos que desencadenan estas recaídas. Las posibilidades de recaídas son más elevadas en personas que consumen sustancias o alcohol, ¿ya? No hay que descuidarnos de ellos. Personas que dejan el tratamiento antes de lo establecido. Solo el médico es el encargado de eso. Una persona de indicarlo, ¿no? Claro está. Una persona que tenga incluso una medicación puede encontrar obstáculos que conlleva una recaída. El médico va graduando las dosis, ¿ya? Ciertos cambios de conducta en el enfermo, con signos de enfermedad que ha empeorado, aprender a detectar dichos síntomas es fundamental para ayudarlo. Por ejemplo, hay signos ante la presencia que sufren esquizofrenia, dice, hay que acudirlo, les recomendamos que vayan a un profesional médico. Ellos pueden presentar ciertos síntomas únicos, ¿no? Es importante que la familia se comunique con el médico y adaptar mejor la medicación o tratamiento. Cuanta mayor comunicación es mucho mejor para poder llevar a cabo un buen tratamiento para el paciente. ¿Cómo yo conozco una recaída en el paciente? Que el sujeto escucha voces que le piden que haga daño, no es capaz de cuidarse, se siente abrumado, desesperanzado con facilidad, siente que no puede salir de su casa, ve cosas irreales, desvirtuación de la realidad y de sí mismo, ¿ven?
Entonces, en esos casos estamos en una recaída. Entonces, hay que acudir, al profesional médico, al médico psiquiatra, pudiendo llegar al suicidio, como están viendo. ¿Eh? Entonces, en esos casos, inmediatamente. Mire, ya la máquina me está avisando que tengo menos de un minuto. En cualquier momento se corta esto, volvemos a entrar, ¿ya, chicos? Y es la última, ¿ya? Por favor. En la prevención de las recaídas, por ejemplo, tratar cada nuevo episodio es cada vez más complicado. El paciente sufre más y se agudiza, dice, la esquizofrenia en sí. Al evitar recaídas es necesario que el enfermo reciba orientación y ayuda profesional de parte de los psicólogos o médicos especializados. Tener las primeras manifestaciones o tener su origen en la infancia, ver toda la historia del paciente, la historia clínica, ¿no? En la adolescencia suelen presentarse los primeros episodios. Las recaídas e incidencias de la propia esquizofrenia. La hospitalización, según sea el caso, en los casos agudos. De ser posible, la persona que ha sufrido un episodio psicótico debe ser atendida en su hogar para evitar el estrés